Vamos a continuar con nuestro curso de física. Ya vimos, ¿vale?, que un vector en tres dimensiones se representa por una tercia ordenada, a x más y, a y más j, a y j más a zk, o bien también lo podemos expresar así. Esto de los vectores es, pues como se los mencioné en la clase pasada, los vectores componen un espacio vectorial. Una de las o de los requisitos para decir que son espacios vectoriales es decir que tienen una base. Ya lo vimos, dijimos que la base eran los vectores i, j, k. Bueno, no hablé mucho acerca de qué es la base, pero una base se supone que son unos vectores, una cantidad mínima de vectores con los cuales yo puedo describir todo el espacio, y lo voy a describir como una combinación lineal de estos vectores, que yo haga sumas y lo multiplique por por números reales. Entonces de aquí lo que se tiene que decir es que ax, ay, az pueden tomar cualquier valor en los números reales, ¿sale? Entonces de esta manera pues yo puedo describir todo el plano cartesiano, todo el espacio o un eje en una sola dirección. Lo otro que se tiene que definir es el álgebra. El álgebra de vectores. En el álgebra pues se definen las operaciones básicas que tiene el espacio vectorial. En el caso de los vectores tenemos la suma, multiplicación por escalar, y también tenemos producto escalar y el producto vectorial. Estas operaciones pues son definidas, cada una son definidas y tienen sus propiedades. Ahorita vamos a ver estas dos, las implicaciones que tienen, y vamos a dedicar un espacio para cada una de las otras dos, ¿no? Porque posiblemente son nuevas y no las hayan visto anteriormente. Vamos a empezar con la suma de vectores. Para empezar a hablar de la suma de vectores vamos a definir dos vectores, a x, a y, a z, y el vector b, bx, by, bz. Aquí voy a hacer una aclaración. Este curso es de física y los sistemas vectoriales que se tocan son en tres dimensiones, ¿no? El espacio R a la n es un espacio vectorial y más o menos se maneja igual, pero pues no es el caso no es el tema del curso hablar de ese espacio, sino hablar de vectores en el espacio. Así por eso me quedo en tres dimensiones, y lo que se define en tres dimensiones pues nada más le cortamos la dimensión z y ya quedamos en dos dimensiones. ¿Sale? Entonces definimos estos dos vectores, sean los vectores a y b, ¿no? Se define la suma como a más b igual, bueno, aquí le puedo poner a x, a y, a z, más el vector bx, by, bz. Como la suma, bueno, se define la suma de vectores como la suma de componente por componente, es decir, sumo la componente x con la componente x, o la componente en la dirección y más la componente en la dirección y, coma la componente en la dirección j más la componente en la dirección j, coma la componente de la dirección z más la componente de la dirección z.
Como les digo, si estoy en 2 dimensiones, pues nada más me quedo con esta parte, con las 2 primeras componentes. Y ya está, así es como se define la suma. Este ejemplo de la suma de vectores me gusta porque en clases de matemáticas de secundaria muchas veces escuchamos que el profesor decía no puedes sumar peras con manzanas, y es más o menos lo mismo. Para sumar vectores se tienen que sumar nada más las componentes, las mismas direcciones, es lo que quiere decir esta fórmula. Es decir, yo sumo la dirección y con todas las direcciones y. Yo sumo la dirección y o las componentes en el eje y con todas las componentes en el eje y. Y lo mismo con el z. Muchas veces en el bachillerato, cuando tenemos problemas de planos inclinados, poníamos en el eje X. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues nada más tomar esta parte. Y tomar esta parte y resolver la ecuación. De esta forma, digamos que la ecuación vectorial que teníamos la íbamos resolviendo pedazo por pedazo, ¿no? Más adelante vamos a ver eso. Pero bueno, lo que quiero llegar aquí es eso. Para sumar vectores, 2 vectores, yo tengo que sumar todas las componentes en el eje horizontal, todas las componentes en el eje vertical y en el de profundidad, ¿no? No puedo sumar horizontal, no puedo sumar las magnitudes como una suma algebraica nada más, horizontal con la componente vertical. Por eso es que se queda expresado el vector de esta manera, ¿no? Así, IJK. Pero bueno, nomás para dar un ejemplo, C es igual a 3 menos 2,1 y D es igual a I más 5J menos 2 menos 3K, ¿no? Calcular C más D. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, que la notación no nos confunda, ¿no? Ya sé que esto es igual a 3i menos 2j más k. O bien, esto es igual también a 1,5, menos 3. Cualquier notación que usemos está bien. El punto es que no nos debemos de confundir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues podríamos sustituir los vectores. Aquí sí es importante que en esta sustitución los vectores tengan la misma notación. Es decir, así o bien con las componentes, ¿no? Con las direcciones unitarias. Y listo, lo único que queda por hacer es sumar entrada por entrada, ¿no? O componente por componente o dirección por dirección. Primera entrada, primera dirección, primera componente es 3 y más 1. Coma, segunda componente menos 2 más 5. Y tercera componente 1 más por menos 3. Y ya está. 4, 3, menos 2. Y ya tenemos la suma de vectores. De la resta de vectores no voy a hablar porque la resta de vectores implica una multiplicación por un escalar, por un menos 1, un vector por un menos 1. Ya que toque la siguiente operación, podemos hablar de ella. Bueno, para seguir con lo de la suma, primero vamos a ver las propiedades que tiene el vector, la suma de vectores. Y lo primero que tenemos es que, vamos a ponerle aquí propiedades. Otra cosa que se me pasó a decir, antes de ver las propiedades, esta suma que es componente en las componentes es una suma de números reales. Todas las propiedades que tienen la suma de números reales aplican en estas componentes, ¿no? No aplican en todo el vector, aplican en las componentes. La primera propiedad que tenemos es la de cerradura, o se dice que la suma es cerrada, porque no deja entrar a nadie. ¿Qué significa eso? Que si mis vectores están
en 3 dimensiones, entonces la suma también está en 3 dimensiones. Lo mismo, si están en 2 dimensiones, la suma pues también va a estar en 2 dimensiones. No voy a pasar, yo tengo vectores en 3 dimensiones y al sumarlos voy a estar en una dimensión, eso no puede pasar. Eso es muy importante entenderlo, ¿no? Luego viene la suma de conmutatividad. Esta propiedad lo que nos dice es que A más B es igual a B más A. ¿Cómo se obtiene esta propiedad? Esta propiedad se obtiene del hecho que las sumas de estas sumas en las componentes son sumas de números reales. Y la suma de números reales es conmutativa, es decir, yo de aquí puedo invertir el orden y la suma se conserva. De aquí es cuando dicen, esto parece ser que primero tenemos al vector B y luego le sumamos el vector A, de acuerdo a cómo se definió la suma. Y ya es cuando tenemos B más A, ¿no? Yo empecé con A más B. Ojo aquí, esta propiedad se obtiene de las propiedades propias de lo que pasa aquí adentro, ¿no? No es algo que se definió para el vector. En cuanto a la suma, se tiene que definir un elemento neutro y un elemento inverso. Primero es el elemento neutro porque el elemento inverso está definido en función del elemento neutro. ¿Qué es el elemento neutro? Un elemento neutro es aquel que cuando yo lo sume, lo vamos a llamar n. Cuando yo sume el elemento neutro aditivo, incluso le llaman porque es suma, ¿no? Lo sume a un vector, pues el resultado es mi vector. No debe de cambiar. Como estamos en la base IJK, le llaman la base canónica, tenemos que esta suma de aquí adentro son sumas de números reales. Pues la única manera de que esto pase, es decir, que aquí me quede A, es que ANX sea igual a ANY y que sea igual a NZ y que esto sea igual a un 0, ¿no? Por las propiedades de los números, de la suma de números reales, ¿no? Entonces mi elemento neutro, ojo aquí viene algo muy importante, que te lo menciono, es el vector 0. No hay que confundir que es el 0 o que el 0 es igual al vector 0. ¿Qué es un vector 0? En este caso, pues es un vector donde todas sus entradas valen 0. Entonces, aguas con estar diciendo que el 0 es igual al 0 vector. Lo otro que sigue es definir el elemento inverso. ¿Cómo se define el elemento inverso? Se dice que si yo tengo un vector A, el elemento inverso, lo voy a definir al sumarlo con su inverso, este me tiene que dar el neutro. Entonces, cuando yo ponga AX más IX, AY más IY, AZ más IZ, esto tiene que ser 0, 0, 0. Dos vectores son iguales si componente a componente son iguales. La componente X es igual a la componente X, la componente Y es igual a la componente Y del otro lado y por último la componente Z es igual a la componente Z del otro lado. Entonces aquí lo que surge es que igual por la cuestión del número, que de esto son una suma de números reales, entonces se tiene que el elemento inverso es en los negativos de las componentes, ¿no? O son los negativos de cada componente, o son el menos la componente, ¿no? De otra forma, y tendría que ser un vector menos
A. Y aquí surge algo importante, porque entonces pareciera ser que si yo tengo un número real, que en este caso es -1, multiplicando por un escalar, este número afecta a todas las componentes, ¿no? Entra multiplicando a todas las componentes. Pero bueno, esa es la siguiente operación que vamos a definir. Aquí viene algo importante, nada más para mencionarlo. Es el hecho de la interpretación geométrica que representa el hecho de tener un vector -a. Si yo tengo mi plano cartesiano, en mi plano cartesiano pues encuentro mi vector A. Y cuando, no sé, a X, a Y, cuando busco el vector -a, llego me doy cuenta que es un vector de esta forma, que tanto A como -a están en la misma línea, en la misma recta, pero lo que cambia en ellos es la dirección. Esta se invierte, ¿no? Entonces un vector negativo es un vector con la dirección opuesta al no negativo, ¿no? Nada más hay que mencionar eso. La otra operación que tenemos sencilla es la del producto multiplicación por un escalar. Si yo tengo un número real, tengo mi vector A, entonces podemos definir K por el vector A, y esto es K por A X, K por A Y, a Z. Pues esto es igual a K por AX, K por AY, K por AZ. Ya listo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el K? Pues multiplica a cada componente. Nueva cuenta, el producto que se tiene aquí, en estas tres, obedece o corresponde a una multiplicación de escalares. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que la multiplicación de escalares es conmutativa, es decir, yo puedo cambiar el orden, lo cual implica que se puede escribir así, y esto es A por K, es decir, la multiplicación por escalar es conmutativo. La implicación más importante que tenemos con la multiplicación de escalares es el hecho de definir los vectores paralelos, ¿vale? Esto igual se comprueba geométricamente. Déjenme me acerco un poco más, hago zoom. Yo tengo mi vector A, 5, ¿no? 5 espacios. Vamos a definirlo, no sé, 2, 4, 6, 8. Aquí está mi vector A. Cuando yo lo multiplico por un escalar, vamos a suponer, lo duplico, lo multiplico por 2. Entonces, en vez de tener 5, voy a tener 10. 6, 7, 8, 9, 10. Y en vez de tener 8, 2, 4, 6, 8, voy a tener 16. 10, 12, 14, 16. Aquí. Me doy cuenta que el vector resultante nuevamente está sobre la misma línea. Puedo multiplicar también por un medio, entonces serían 5 y medio, y aquí serían 4, y también cae sobre la misma línea. Entonces les digo, también puedo multiplicarlo por un medio, no nomás por enteros, sino por cualquier número real, y el efecto es que o bien se alarga o bien pues lo podemos encoger. Lo importante de esto es que ambos todos estos vectores que se obtienen a partir de multiplicar un vector por un escalar están sobre la misma recta. Entonces, el hecho de que yo pueda multiplicar un escalar por un vector, el efecto que tenemos es o bien se alarga o bien se acorta. Pero notemos que ambos vectores, o todos esos tres vectores,
están sobre la misma recta. Y esa es una, digamos, como consecuencia, ¿no? Si A y B son múltiplos, es decir, que que B se escribió como K por A, eso es que un vector sea múltiplo de otro, entonces A y B están sobre la misma recta. Otra observación y muy importante: muchas veces se dice que dos vectores son paralelos si uno es múltiplo del otro. Eso no se puede confirmar, no siempre es cierto. Porque, ¿qué sucede si yo multiplico por un número negativo? Es decir, si yo multiplico por -1, no nos vayamos tan lejos. Entonces se hace -5 y se hace -8, ¿no? 2, 4, 6, 8. Aquí está. Entonces mi vector menos A sería este. Sigue estando sobre la misma recta, pero ¿qué cambió? Como lo dijimos anteriormente, cambia la dirección. Y es aquí, en vectores, cuando se introduce el concepto de paralelo y antiparalelo. Se dice que dos vectores son paralelos si tienen la misma dirección, o bien son antiparalelos si llevan dirección contraria. ¿Quién va a definir si son paralelos o antiparalelos? El signo de K. Por esa razón no podríamos confirmar que si dos vectores son múltiplos siempre son paralelos. Son colineales, sí, porque están en la misma recta, pero no necesariamente son paralelos. Entonces, eso es algo importante que debemos entender. Si B es igual a K veces A, entonces se pueden decir dos cosas. La primera, si K es positivo, entonces A y B son paralelos. O el inciso B, si K es negativo, entonces A y B son antiparalelos. Importante esto último, ¿no? Ya que es la manera más rápida, creo yo, de decir si dos vectores son paralelos o antiparalelos, o si son, viendo el signo viendo si son múltiplos y luego viendo el signo de del múltiplo, ¿no? Bueno, nada más para aclararlo, cuando son paralelos, sí tienen la misma dirección. Cuando son antiparalelos, sí tienen dirección contraria. Importantísimo esta última parte. ¿Qué más se me está pasando? Bueno, la multiplicación de un real por un vector también da como resultado otro vector, ¿no? Aquí no cambia el asunto. Lo importante de aquí es que pues ya podríamos hacer operaciones como, no sé, déjenme ver para arriba. Ya podríamos, no sé, sumar 3D menos 8 no, menos 2D, ¿no? Ya sabemos que esto sería igual a 3 por 3 menos 2, 1, menos 2 por 1, 5, menos 3. ¿Cuál va a ser el efecto? De que este 3 multiplique al vector D, al vector C, pues que multiplica cada uno de ellos, ¿no? 3 por 3, 9. 3 por menos 2, menos 6. Y 3 por 1, 3. Y el efecto del menos 2, como lo voy a meter completo, como menos 2, ya que pongo un menos, ¿no? Sería
Menos 2, menos 10, 6, ¿no? Menos 2 por 1, menos 2, menos 2 por 5, menos 2, menos 2 por menos 3, 6. Y ya lo único que queda por hacer es sumar. 9 menos 2, 7, menos 6, menos 10, menos 16 y 3 más 6, 9. Y listo. Eso es lo que me permiten estas dos operaciones. Las otras dos operaciones, producto escalar y producto vectorial, tienen implicaciones especiales, así que las vamos a tocar. Vamos a darle su espacio a cada una, ¿no? Por lo pronto terminamos con esta clase.